Sí, profe, a pleno. Bien. Bueno, ahora vamos a acelerar, ¿sí? Como que ya vimos todo, todos los pasos a seguir, vamos a pegarle una acelerada y para poder llegar a test de hipótesis para proporciones y test de hipótesis para coeficiente de correlación. Bueno, tenemos el ejercicio 12 que dice lo siguiente. Se realizó un experimento para probar el establecimiento de estacas de álamo enraizadas en base a turba pantanosa. Los tratamientos comparados fueron, acá se hace el enraizado, el álamo se reproduce de manera gámica, se hace el enraizamiento de estacas, luego se planta, digamos, se coloca en un montículo de tierra vegetal de 1 metro de ancho por 30 centímetros de alto, alrededor del tallo, y el tratamiento B es la aplicación de una capa de pasto cortado alrededor de la base de la planta en un diámetro. El pasto cortado se coloca tipo en una corona, así, 1,20 m de diámetro y una altura de 1 metro. En ambos casos se realizó la fertilización del suelo en el momento de la plantación. Se plantaron 17 árboles, asignándose 8 árboles al tratamiento A y 9 árboles al tratamiento B. Acá pueden ver los tratamientos, ¿sí? Cuáles fueron las alturas que se obtuvo luego de 2 años desde la plantación en esas 2 situaciones que son las situaciones de prueba. Acuérdense que nosotros hacemos test de hipótesis únicamente pudiendo probar, o sea, hipótesis vamos a hacer siempre, pero en esta unidad, la unidad 2, vamos a hacer una prueba de hasta máximo 2 diferencias, o sea, 2 medias de 2 poblaciones, la diferencia de 2 medias de 2 poblaciones. Más que eso no podemos hacer con este tipo de test. Después sí, ya vamos a utilizar métodos más complejos, pero eso es fácil de entender también. Lo importante es entender la mecánica. Bueno, ¿qué hicimos nosotros acá? Primero y principal, tenemos los 2 tratamientos. La primera se planta en turba, en un montículo de tierra vegetal de 1 metro, y en el otro se le añade, digamos, una corona de pasto cortado alrededor de las plantas. Vamos a ver un poquito las medias de altura luego de los 2 años de plantación. Podemos ver acá, esto se hace rápido primero, se suele hacer de manera más expedita, porque a nosotros después también nos va a servir para armar el estadístico de prueba y no trabajar con los lados negativos. Entonces siempre conviene poner primero la media, o sea, ponerle media sub 1 al tratamiento que da mayor media y mayor variancia, porque acuérdense que tenemos que probar variancias acá también. Entonces yo voy a dar vuelta a esto, voy a poner el tratamiento A, va a generar estas diferencias, y el tratamiento B, estas alturas, perdón, y el tratamiento B va a generar lo siguiente. Bien, entonces, ¿qué dice acá? ¿Con qué nivel de significación, con un nivel de significación, perdón, del 5%, concluiría usted que existen diferencias significativas en el crecimiento en altura entre 2 tratamientos aplicados? Ustedes acá están buscando el mejor método para lograr el desarrollo de las plantas que ya fueron enraizadas y fueron plantadas en 2 diferentes tipos de sustratos. En realidad, el sustrato es el mismo, a uno se le agrega fertilización de base, pero a uno se le planta en un montículo de tierra vegetal y al otro se le pone una corona de pasto cortado. Entonces, tenemos que armar hipótesis, tenemos que probar si las variancias son iguales a través de un test formal, y para eso vamos a empezar primero por ese lado, para ver si hay diferencias entre las variancias, y eso nos va a decir si tenemos que digamos, amalgamar o sumar directamente. Entonces, vamos a hacer la prueba de homogeneidad de variancia, en donde la hipótesis nula es sigma al cuadrado de 1 es igual a sigma cuadrado de 2. ¿Sí? Acuérdense que esto debería estar la simbología acá, la puedo traer para que quede bien. Para que quede mejor, saco esto que escribí, y tengo acá las hipótesis bien escritas.
prueba de hipótesis, entonces, lo hago haciendo simplemente el cociente, el f de h sub 0, con la regla de decisión implícita. Si el f de h sub 0 es mayor al f de tabla, voy a concluir que, hay diferencias significativas entre variancias, entonces rechazo la hipótesis nula. En este caso, bueno, hice este cociente, calculé el f de la hipótesis nula, y me da 5,91, ¿ok? Ahora me voy a la prueba, al f de tabla, que es la inversa de f, en donde la probabilidad dice ahí, la probabilidad acumulo, estoy también otra vez, esta está mal acá, la hipótesis está colgada, esperen un segundo, es mayor, entonces voy a hacer este trabajo que estuve haciendo hoy aquí, de decidir de qué lado está el estadístico de prueba que voy a calcular ahora siendo cociente entre la variancia más grande sobre la variancia más chica. Acuérdense que acá están las variancias, ¿sí? Tomé la más grande y dividí por la variancia más chica. Y acuérdense que este es el tratamiento B, la variancia del tratamiento B, y esta es la variancia del tratamiento A, ¿sí? No hay que olvidarse de eso. Bueno, ahora me voy al de tabla, hago inversa de F, que es acumulativa. Entonces le pongo la probabilidad de que me acumule del lado izquierdo hacia el valor de F crítico de tabla. Los grados de libertad para el grupo, para la variancia mayor son 9 menos 1, 8. Fíjense que el tamaño de la muestra es 9, 9 menos 1, 8. Para el numerador es 8 menos 1, 7. Esto lo hice manual. Decime, ¿Cómo? Ahí tenemos que asignarle los valores de grado de libertad, ¿no? Claro, fíjate acá. Ahí tenemos que usar como N1 y N2, dependiendo de cómo usamos en el cociente. Los grados de libertad del numerador van primero, que en este caso el numerador para mí, la variancia que va en el numerador es 0,22, que es del tratamiento B, que es 9 menos 1, 8, ¿sí? Y en el denominador va la variancia 0,0037, que es la más chica, y los grados de libertad para esa variancia es de 8 menos 1, 7. Y ahí queda. Ok. ¿Está? Dale. Sí. Y pongo acá grados de libertad igual a 8 y grados de libertad igual a 7, perdón. Ahí está. Esto sería tratamiento B y tratamiento A, ¿sí? Para no perder de vista esto. No, estoy haciendo cualquier verdura. Ahí está. Voy a cambiar de lado. Bien, así quedaría, mano. Así quedaría. Entonces, este valor ya de una yo veo que el F calculado es mayor al F de tabla. Entonces, si el F calculado es mayor al F de tabla, que no lo busqué en la tabla, lo utilicé de la función de Excel, rechazo la hipótesis de igualdad, ¿sí? Fíjense porque voy a entrar dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula que me dice que las variancias son iguales. Contra la alternativa que la variancia del tratamiento B es mayor a la variancia del tratamiento A. Y eso lo vimos acá, fíjense. Acá tomó. Numéricamente veo bastante diferencia. Voy a pegar valores. 0,22 contra, de variancia, estos en metros cuadrados. Acá están las raíces, ¿sí? El desvío estándar, y por ahí lo pueden interpretar mejor, nos dan estos valores. Ahí hay casi 0,20 de diferencia, ¿sí? En los desvíos estándares, esto sí está en metros.
Esto sería 50 centímetros y esto sería casi, si lo redondeamos, esto está en metros, estos serían 50 centímetros y estos serían 20 centímetros de desvío estándar entre los valores de cada tratamiento, o sea, entre las alturas de cada uno de los plantines que se utilizaron para cada tratamiento. O sea, que hay mucho para interpretar, ¿sí? Digo, sí, las variancias son distintas. Bueno, listo, variancias distintas, perfecto. ¿Tamaño de muestra chico? Sí, recontra chico. Bueno, voy a ir al Vademecum, un segundo, que no lo activé, tengo que activar Vademecum. Y vamos a ir a al árbol de decisiones. Bueno, voy a ir acá. ¿Dos muestras independientes? Sí. ¿Variancias desconocidas? Sí. ¿Variancias distintas? Sí. Entonces, tengo que hacer esta parafernalia acá. ¿Sí? Voy a tomar esta fórmula, que no me está gustando. Esta formulita no me gusta. No estoy acostumbrada a trabajar con esto. Voy a cerrar y les voy a mostrar la que tengo yo preparada, que es la misma que vimos en estadística 1. Que sería lo siguiente. Pueden hacer, a ver, esto no va, esto no va, esto tampoco va, esto no va tampoco aquí, Esto es para los grados de libertad. Y esto es para el T de student. Bueno, vamos a utilizar como nos plantea la profesora. Más fácil. Acá. Vamos a traer todo esto. Vamos a facilitar entonces una forma un poquito distinta, que vamos a calcular los grados de libertad en vez de el T de la tabla. Si ustedes quieren repasar, pueden hacerlo esto en base a cómo se les enseñó en estadística 1. Yo voy a sacar esto de acá y voy a traer la otra forma. Ahí nosotros en estadística 1 calculábamos el T', ese era el T de tabla, ¿sí? Un poquito, y acá nosotros vamos a calcular los grados de libertad para entrar en el T de tabla. ¿Está? Bueno, vamos a hacer rápidamente todavía, antes de pasarnos al estadístico de prueba, el test de homogeneidad de variancia para, segundo, no. Vamos a hacer el test de homogeneidad de variancia rápidamente con el complemento análisis de datos. Voy a buscar la prueba de F para variancia de 2 muestras y le voy a incorporar todos los datos que tenemos acá. Está más abajo, aquí. Los datos de las alturas del tratamiento B, los datos de las alturas del tratamiento A, son menos, y le voy a dar un rango de salida por aquí. Y le voy a dar aceptar. Sí, métele. Perfecto. A ver. Ahí está. Bueno, acá me dio la respuesta, la media de las variables, la variancia, ¿sí? Los grados de las observaciones, los grados de libertad, el valor de F que calculamos acá, que es el mismo valor, gracias a Dios. Y después, ¿qué más me da? Me da el valor del F crítico, 3,73, perdón. Y acá lo mismo. Y también me da el valor de P, el P valor, ¿sí? Que me dice, si yo lo contrasto a eso con el valor de, fíjense, con el valor de alfa, ese valor es menor al valor de alfa. En este caso, yo tomé la decisión correcta, que es la que dice lo siguiente.
si el valor de alfa es esta zona acá más celestita, vale 0,05, el valor de P, el P valor sería el valor de probabilidad para este F de 5,91, está ya en esta zona de rechazo y es menor a 0,05, ¿sí? Va a haber una diferencia importante, fíjense, 0,05 menos este valor, me da de 0,34. Está por acá, bien en la colita, ¿sí? El valor de F crítico es 3,73 y el valor del F calculado es 5,91. Ya está dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula, entonces nosotros tenemos que acordar de que las variancias son distintas. Entonces pongo acá variancias distintas. Entonces, yo voy a proceder a hacer el cálculo del estadístico de prueba, que en este caso adopté el estadístico de T, porque no se me cumplen varias condiciones, entre ellos tamaño de muestra, y entre ellos es variancia desconocida. Entonces voy a utilizar el valor de T. ¿Y cómo tengo que hacer el cálculo? Bueno, voy a utilizar la diferencia de las medias menos la diferencia hipotética, que es 0, y voy a sumar los errores estándares de cada uno de estos estadísticos. El error estándar o la variancia o el error estándar de x raya 1 es ese cuadrado de 1 sobre n1 raíz más, acá voy a sumar variancia, lo que siempre le decimos cuando las variancias se consideran distintas, hay que sumarlas, y esa sumatoria de variancias de los estadísticos muestrales, x raya 1 y x raya 2, se suman y se le aplica raíz para obtener el error estándar de la media muestral, que en este caso es diferencia de medias. Entonces voy a hacer todo ese proceso, voy a calcular los errores estándares sobre raíz, perdón, del primer caso eran, ¿cuántos grados de observaciones? 9. Y el S2, el error estándar de la media muestral 2 sobre raíz de 8. ¿Sí? Acá tengo que hacer por parte. Entonces, esto después lo voy a sumar y va a ser por acá voy a distribuir raíz, lo voy a sumar y eso va a ser mi denominador, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuánto me da este valor? La variancia es, creo que yo tenía acá los desvíos estándares, ya voy a trabajar con los desvíos estándares. Ese desvío estándar le voy a dividir por la raíz del tamaño de la muestra, en este caso es 9, y ahí me da el primer error estándar de la media muestral 1, y ahora voy a hacer lo mismo con el desvío estándar del desvío estándar de la muestra 1. Cuando divido por raíz de n es cuando yo obtengo el error estándar de la media muestral número 2. Ese cociente por la raíz del tamaño de la muestra hace que estos sean los errores estándares de las medias muestrales. ¿Sí? Bien. Ahora, en ese caso, sí. En ese caso la raíz no es distributiva con respecto a la suma. Sí, por eso lo hice. No, no es. ¿No es? ¿No es O sea, distributiva? no es. ¿No es distributiva? No, bro. No. Ah, bien, Carla. Bien ahí por atenta. Bien atenta. Entonces no puedo hacer, tengo que hacer la sumatoria. Cambio esto para allá. Cambio esto. Le saco la raíz a todo. Solo hago el cociente de 9, en este caso. Le saco todo esto. Cociente de 8 y le corro para allá. Ahí está. Bueno, fíjense si ahora sí yo hice bien. Ahora sí le aplico la raíz a la sumatoria de esto. ¿Cómo les dio a ustedes si es que lo hicieron? Fíjense, vamos a mirar si yo hice bien esto. A mí me dio 5,85 más o menos. 5,85, Manu. A ver, ¿en dónde está mi error?
A ver. La variancia dividido n, después variancia dividido n, después aplico raíz a la sumatoria. No sé qué puede estar mal. No sé si te va a dar 5, Manu. Ah, ok. Ahí reviso mi cálculo. No te puede dar 5 porque las variancias, fíjate los valores que tienen. Así tiene que, fíjate, no sé si está correcto así, pero ahora cuando lo calculemos, con el amalgamado nos va a dar un valor parecido. Parecido, no sé si el mismo. Carla, ¿cómo estás vos? ¿Pudiste hacer ese cálculo? Me dio el mismo, sí, me dio el mismo denominador y me dio al final TH sub 0 4,61. Ok, vamos a probar. Muy bien. Profe, estamos usando la fórmula azul, ¿no? Sí, 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 esta acá. Ahora calculamos el denominador. ¿Sí? Ok, ok. Ah, ok. Mi resultado es el total, digamos. Ah, ok, dale, vamos ahora. ¿Qué tengo que hacer? La diferencia de medias. A ver si lo tengo por algún lado, lo voy a escribir. La media 1 menos la media 2 menos 0, para que no quede colgado, y le hacemos caso a la fórmula. Ahora sí, dividido el error estándar de la diferencia de medias que me dio 0,17. Ahí está, no sé qué les parece, díganme. Sí, sí, a mí también, porque agarré y en vez de agarrar el valor de la media, agarré el valor de n. Me confundí. Ok, bueno, ¿todos entendieron esto? Simplemente se resta las dos medias, la más grande menos la más chica, también conviene, porque si no voy a trabajar con un t negativo, menos la diferencia hipotética sobre el error estándar de la diferencia de medias, que en este caso yo sumé los errores, en realidad las variancias de las medias muestrales. Al aplicarle la raíz, obtuve el error estándar de la diferencia de medias muestrales. Bien. Si esto está bien, vamos ahora a tomar una decisión y después nos vamos a probar directamente con análisis de datos, ¿sí? A ver, vamos a decir entonces, la hipótesis nosotros no establecimos todavía. Hicimos todo, pero nos faltó lo más importante, que es establecer la hipótesis, ¿eh? Eso va acá adelante. ¿Qué vamos a decir? De nuevo, nosotros acomodamos como queremos, pero pudimos haber trabajado con el lado izquierdo y dejar así como estaban planteadas el tratamiento A arriba, el tratamiento B abajo. Pero podemos agarrar y acomodar a nuestro gusto para trabajar del lado derecho, que es más sencillo, y poner esta hipótesis de partida. ¿Qué significa? Que decimos que acá le vamos a poner ya las siglas correctas, que la media del tratamiento B es igual a la media del tratamiento A, contra la alternativa de que la media del tratamiento B es mayor a la media del tratamiento A. Significa que el tratamiento de la aplicación con capa de pasto generaría un mayor crecimiento, acá lo voy a poner cerca, mayor crecimiento en los plantines, ¿sí? En el desarrollo de los, estos ya no son plantines, bueno, son plantines porque después se van a campo, y ahí yo torné esto, lo forcé a que sea así, pero tranquilamente yo podía trabajar de los lados negativos. Lo vamos a hacer con el estadístico, con el análisis de datos, lo vamos a hacer, ya que esto es automático. Después hay una cosa que tenemos que modificar, porque no podemos asegurar al 100% que cuando las variancias son distintas y el tamaño de muestra es menor a 30,
que la distribución de mi estadístico de prueba, en este caso diferencia de medias, estandarizado con T, tiene una distribución de T de student. Tenemos que hacer unas correcciones y por eso vamos a hacer el cálculo ahora de los grados de libertad para entrar en tabla, no simplemente hacer N1 más N2 menos 2, sino que vamos a corregir los grados de libertad haciendo toda esta parafernalia acá, que bastante tiempo nos va a poder llegar a tomar. Así que aguanten un toque, voy a ir haciendo estos cuadrados, ¿sí? Estos cocientes, sumas y cuadrados, y vamos a ver qué onda que sale acá. Voy a traer todos esos datos, creo que por algún lado ya los tenía, S cuadrado, S1 cuadrado, S2 cuadrado, N1, acá cualquier verdura salió, oh no, cambió todo esto. Bueno, lo saco. Son los grados de libertad con los cuales yo voy a entrar en mi tabla, ¿sí? De T. Tengo que hacer una corrección, esto es una corrección de Cochrane, que él plantea que uno cuando está en esta situación no puede asumir que el estimador o el estadístico de prueba se distribuye como una normal, como una T de student, perdón. Acá voy a poner directamente B, para no perderme, B, y acá voy a poner A, para no perderme, ¿sí? S de A, que es el tratamiento A y el tratamiento B. Sus variancias, y ahora sus tamaños de muestra, para tener todo cerquita, NB es 9, y NA es 8. ¿Están todos ahí todavía? Sí, sí. Estamos sorteando la etapa, esta es la más compleja, que les puede tocar como ejercicio, les puede tocar como un ejercicio. Entonces, bueno, voy a tener los cocientes ahora, voy a hacer los cocientes acá, los cocientes que voy a necesitar para sumar, elevar al cuadrado y todo eso, esto dividido su tamaño de muestra, y esto dividido tamaño de muestra. ¿Sí? Variancia, esto es como una, es un cociente para cada uno de, como esto es la variancia del estimador en realidad, la variancia de x raya 1 a x raya 2. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer el numerador por un lado. Numerador, ustedes presten atención. Voy a hacer la sumatoria y el cuadrado de esa sumatoria. Ahí está. Fíjense, si ustedes pueden hacer, pueden probar, que les dé lo mismo, denominador. Y ahora sí vamos a empezar a penquear acá, porque esto lo tengo que elevar al cuadrado, como dice abajo, ¿sí? Y a su vez dividirlo por n-1 grados de libertad. n-1 grados de libertad es 8 para el primero y 7 para el segundo. Hago cociente, estoy haciendo todos los cálculos intermedios. Arrastro. Y ahora simplemente tengo que sumar estos dos. Si es que no me perdí por el camino. Ahora sí hago cociente. Numerador dividido el denominador. Y me da que los grados efectivos de libertad para entrar en tabla no son, fíjense cuántos teníamos, cuántos resultados teníamos, 17 menos 2 sería 9 más 8, 17 menos 2, que estamos acostumbrados a entrar en tabla, sino que tenemos menos grados de libertad. Eso nos va a hacer que nuestro T de tabla sea un valor más grande, ¿sí? O sea que lleve más para allá el área crítica, la región de rechazo, porque va avanzando, o sea, va a ser un valor más grande. Entonces ahora sí vamos al inverso de T, de una sola cola,
con la probabilidad de 0,95 y los grados de libertad que acabo de calcular acá. Le pongo así, fíjense, me dio un valor más grande, a pesar de eso no es mucho más grande, que si calcularíamos con 17 menos 2 serían 15, a ver cuánto nos da un poquito más chico. Sí, es bastante importante la diferencia. Si nosotros utilizaríamos la fórmula, o sea, los grados de libertad, que por lo general se plantea cuando las variancias son iguales, las puedo amalgamar. En este caso las variancias son distintas y a su vez el tamaño de muestra es menor. Yo tengo que hacer este cálculo, esta modificación, esta corrección de Cochrane, que nos plantea esta fórmula para determinar los grados de libertad. Estos son los grados de libertad tipo ponderados también, una cosa así, por los tamaños de muestra de cada muestra, de cada grupo, perdón, y por las variancias que tiene cada una de esas muestras. Entonces, esto lo saco, y me queda ahora que este es mi valor de comparación, ¿sí? Con el cual yo voy a contrastar, de nuevo, siempre estoy contrastando un valor calculado contra un valor de tabla, y ahora sí, debería haber hecho mi regla de decisión. Mi regla de decisión, al yo otra vez establecer la región esta del lado derecho, me encanta porque trabajo todo con los positivos, ¿sí? Voy a establecer esta regla de decisión. Si el t de h sub 0 es mayor al t de tabla, rechazo, siempre lo mismo, la hipótesis nula. En cambio, si mi t, ahí ya voy a copiar todo esto, el t es menor al t de tabla, aceptaría porque caigo dentro de la zona blanca, acepto hipótesis nula. Ahora vamos a contrastar estos dos valores. Ustedes me dicen qué piensan al respecto. ¿Qué hipótesis, si vamos a rechazar o aceptar la hipótesis nula? ¿Cuál es mayor? Es mayor el valor calculado de t. Entonces, Manu. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Perfecto. Y entonces, si vos rechazás la hipótesis nula, ¿a qué conclusión, acá voy a poner rechazo, bueno, ya está, esa es la decisión que tomé, ¿a qué conclusión concreta en términos de, o contextualizando el problema, llegarías? No me acuerdo mucho, pero sí sé que hablaba sobre una diferencia entre el rendimiento, digamos, en altura, digamos. En altura, O sea, la diferencia que hay. Crecimiento. Según la hipótesis nula, la diferencia es 0, pero se rechaza. Entonces significa que hay una diferencia de altura significativa con los dos tratamientos. Ok, ¿y cuál tratamiento, con cuál tratamiento te quedarías? A ver, no me acuerdo. Acá está establecida la hipótesis. Que la altura media de los plantines que son, digamos, cultivados con la capa de pasto, o sea, B, es mayor a la altura media de los plantines que se les colocó un montículo de tierra vegetal. Entonces, ¿vos con qué tratamiento te quedarías? Creo que es el B. Exacto. Si ¿Y no me equivoco, sería el B. ¿Cuál es? Este es el B. ¿Sí? Ajá. Entonces, sí. Para futuras, para el cultivo futuro, recomiendo entonces, acá, aplicar una capa de pasto alrededor de la base de la planta en un diámetro de 1,20 m por una altura inicial de 1 metro, porque este tratamiento va a generar un mayor crecimiento en altura. Fíjate, Manu, que la diferencia entre ambas no es mucha, porque la media en altura para el tratamiento B, este es el grupo B, o no sé cómo le dice, grupo B, grupo B es 3,73, y para el tratamiento A, que utiliza tierra vegetal, hace un montículo alrededor, la altura es de 2,94. La diferencia de medias
diferencia de medias es un par de centímetros, o 60, ahí está, no, son 80 centímetros de diferencia. En términos de plantines, de crecimiento de plantines, 80 centímetros es importante, ¿sí? ¿Está? Entonces, se recomienda la aplicación de una capa de pasto cortado, bla, 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 para el cultivo de estacas enraizadas de álamo. ¿Ok? Esa es mi conclusión. Este es el caso, fue el caso más complejo, ¿sí? Que hicimos, en donde nos toca simplemente hacer esta transformación o esta corrección de Cochrane para determinar los grados de libertad. También hay una fórmula en donde nosotros, en vez de calcular los grados de libertad de la tabla T, o sea, del valor de T, podemos calcular el T directamente. No sé si se acuerdan que podíamos calcular el T', ese T' con el T que va, el T de tabla. O sea, en realidad nosotros tenemos el T1 para la muestra 1 que tiene 8 grados de libertad y el T2 de la muestra 2 que tiene 7 grados de libertad. Buscamos esto en tabla y ponderamos en base a los pesos estos, W1 y W2, que es más o menos lo mismo que hicimos acá. Es un poco más fácil nomás la fórmula de utilizar, parece más fácil por lo menos. Entonces, este sería el T'. Habría que hacer la prueba, a ver si alguien se anima a hacer el cálculo del T', y si realmente nos da lo mismo que el T de tabla obtenido con la corrección de los grados de libertad. Estaría bueno hacerlo. Ahora yo voy a aprovechar para avanzar con esto, con hacerlo, las determinaciones estas de las, el rechazo o aceptación de la hipótesis nula, pero utilizando el módulo de complemento de análisis de datos con el mismo ejercicio. ¿Les parece? Así vamos practicando utilizar ese módulo, que a ustedes después les va a servir grandemente. Entonces, Profe, yo no tengo ese módulo, ese ok. complemento en mi Ahí Excel. te muestro, Anabela, fíjate. Para los que no pueden activar en datos este módulo, perdón, análisis de datos, se van todos a archivo. ¿Están viendo que se me abrió archivo? Bien abajo en opciones, anotate los pasos si podés, Anabela. Vas a archivo, archivo. Bien abajo están opciones. Tarda un poco en cargar. Cuando entraste en opciones, te va a tirar acá complementos. Y ahí entran todos los complementos. Fíjate acá, herramientas para análisis. Eso es lo que tenemos que activar. Acá abajo entras en ir, clicás ahí, herramienta, o te vas acá directamente en el iconito ir, y ahí le das, fíjate, análisis, herramientas para análisis. Ahí le tenés que dar clicar. ¿Sí? Yo le cliqué también porque algunas veces programo macros en Visual Basic. Pero esta es la herramienta de análisis. Entonces ahí se te va a habilitar, Anabela, en datos o en complementos, fíjate, no sé cómo tu computadora se te va a dar eso, se te va a aparecer esa interfaz de análisis de datos. Es un complemento en donde hay un montón de fórmulas y cálculos matemáticos, cálculos estadísticos para hacer análisis, diferentes tipos de análisis. Entre ellos estaba la estadística descriptiva, el histograma, regresión, y después todas las pruebas de media para dos muestras aparejadas que vamos a hacer en este mismo instante. ¿Ok? Vamos a entrar entonces en este bloque donde dice prueba T para dos muestras suponiendo variancias desiguales, que eso es lo que dijimos con nuestro test de homogeneidad de variancia. Entonces, le voy a incorporar todas las alturas de los ocho plántulas del grupo de tratamiento B, las 8, la primera 9, las 8 alturas del otro tratamiento, la diferencia hipotética sigue siendo 0,
Y le doy un rango de salida en donde me sirva a mí, acá abajo, acá abajo. Y ahí vamos a ver qué nos resuelve este tipo. Bueno, vamos a analizar. La media nos muestra, la variancia también, el número de observaciones, la diferencia hipotética, los grados de libertad, fíjense, él hace la corrección. Él hace la corrección, acá nos da 11. A ver cuánto habíamos calculado nosotros con la corrección de Cochrane. Y sí, 11, fíjense. Bien ahí. ¿Ven? Acá están los grados de libertad de la corrección que dice Cochrane. Están ahí. 11 grados de libertad. Excel hace lo mismo. 11 grados de libertad. Perfecto. Y ahí calcula el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es el TDH sub 0, que acoso a Excel le da 4,62, a nosotros nos da 4,62. Bien. Profe, ¿podría mostrar cómo hizo la selección de datos para usar esa herramienta? Porque yo lo hice, pero me dio distintos valores. Claro, porque ahora A mí me tomó al revés, parece. yo Por tomé el ejemplo, en la recorte. parte donde dice el estadístico T me da -6. Claro, por eso yo les dije que siempre conviene ingresar primero, yo voy a mostrarles. Siempre conviene, ahí está, a ver, donde prueba T para 2 muestras. ¿Qué yo dije? Que conviene poner al revés el tratamiento B, el que va a generar mayor media. ¿Sí? Entonces, metes el tratamiento B, porque si no te va a hacer una diferencia entre un valor 2,94 menos 3,73, te va a dar menos 79 centímetros, o metros, sí, menos 79 metros. Y toda la prueba la vas a tener que hacer invertida, ¿sí? Entonces yo le puse así porque hice esta primera aproximación acá. Cuando ustedes empiezan a hacer los cálculos, calculen la media de ambos tratamientos y calculen la variancia de ambos tratamientos. Eso con la calculadora lo hacen rápido. Entonces, para el test de homogeneidad de variancia, siempre hacen la variancia más grande menos la variancia más chica. Hacen el test de homogeneidad de variancia y le dice que es distinto, ¿sí? Fíjense en términos de desvío estándar, son 50 centímetros por un lado y 20 centímetros por el otro, o sea, hay mucha diferencia. Esto es en desvío estándar. En términos de variancias, no se ve tanto, pero sí hay diferencias. ¿Sí? La variancia para el tratamiento B es mayor en las alturas del tratamiento B que en las variancias de las alturas del tratamiento A. Hay diferencias significativas, entonces decidimos, cuando hay diferencias significativas entre las medias, yo tengo que amalgamar las variancias, no tengo que amalgamar las variancias, tengo que sumar las variancias. Entonces acá sumé. Hoy, en el caso anterior, yo amalgamé. ¿Ven? Porque asumí que son iguales las variancias, ¿sí? Hice la variancia amalgamada. Le apliqué la raíz, multipliqué por las raíces, bla, bla, bla. Bueno, ahora no, ahora sumo las variancias. Fíjense, sumo variancias, sumatoria de variancias. O sea, sumatoria de errores estándares, en realidad. Y punto, tengo todo hecho, bla, 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 y el resultado es el mismo. Para analizar acá, con los valores, este sería el p-valor, en términos de probabilidades, y el alfa sigue siendo 0,5. ¿Yo qué decisión voy a tomar? Si el valor si el p-valor es menor al valor de alfa, rechazo la hipótesis de igualdad. Rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, asumo que el tratamiento B produce plantines de mayor altura en esos 2 años.
Cuando yo hago este tipo de experimento, yo tengo que especificar de manera exhaustiva todas las condiciones en las cuales se realizó el experimento para que sea comparable y para que sea replicable, ¿sí? Eso es lo que tiene la ciencia. La ciencia y todos los parámetros, todas las consideraciones, las especificaciones tienen que estar bien explícitas para que algún otro investigador quiera hacer la prueba, pueda llegar a las mismas conclusiones. Yo no puedo tampoco sacar conclusiones generalizadas. Estas conclusiones se sacaron en base a la muestra que se tomó de las dos situaciones, tratamiento A, tratamiento B, y más que eso no se puede concluir. Tiene que ser bajo las mismas condiciones, no se puede generalizar. Eso es lo que tiene la experimentación, el small data, no se puede generalizar. Solo se puede recomendar bajo las mismas condiciones que se den estos resultados, ¿ok? Bueno, hicimos entonces, vamos a este próximo caso, que nos quedan 15 minutos. Profe, un toque. Sí, te escucho. Entiendo lo que explicó, cómo tomar los datos, pero yo tomé así, o sea, tomé de esa forma los datos. Me parece como a usted le parece variable 1, a mí me parece también 3,73. Entonces vos entraste en otro. Y el otro... Mirá. Es Vos que no- yo me fijé bien, es prueba T Variancia. para 2 muestras suponiendo variancias iguales, sí, la R, está bien. Vos Gracias. amalgamaste, mano. Amalgamaste las variancias. Claro, porque estaba viendo el subcuadro y figura variancia agrupada, figura en el mío y en el suyo no. Agrupadas. Listo, leí 10.000 veces y dije, no sé esto y nada que ver. Pero está bien, hay que sacarse las dudas. A mí me parece genial que participes y que te saques tus propias dudas. Esta es la primera vez que lo Profe, estamos viendo. a mí me dieron también resultados diferentes, pero porque en la parte de análisis de datos hay un botoncito donde dice rótulo, y ese estaba Ah, seleccionado y me dio valores que nada que ver. ¿sabes por qué? Porque te tomó, mira, si vos le pones clicás rótulo, te va a tomar, si vos, acá no tiene rótulo, pero si en el tratamiento A, si vos lo marcás así, le pones rótulo, te toma esto como un rótulo. Tenés que, si vos querés incorporar razón. rótulo, tenés que poner todo esto, mirá, vamos a hacer la prueba. Sí, ya da lo mismo. Igual está todo perdido, chicos. Mentira. Está todo perdido. Mira, si le pongo rótulo, tengo que ponerle el rótulo, el título sería. ¿Sí? El grupo. Vamos a ver si sale, ¿eh? No sé si va a salir. Le meto ahí. Todo el resto, le voy a dar a algún otro sitio. Acá. Me va a tapar lo de abajo, me voy a correr un poquito más. Vamos. Sí, profe, te toma los rótulos, sí. ¿Sí? Bien, a mí me dio Sí, cosa. sí. Espectacular queda. Bueno, mejor entonces. Bien, si tomaste los rótulos. Ah, ahí está, ahí veo. Sí, ahí ya te toma tratamiento A, tratamiento B, punto final. Es mejor, así. Si Sí, tomas sí. el trabajo y ya está. Listo, vamos al otro. Ahora sí vamos a trabajar con medias dependientes, medias emparejadas, le dice en Excel. Acá se asume, ¿sí?, que yo voy a conformar diferentes bloques, ¿sí?, en donde, o sea, un bloque compuesto por dos parcelas, ¿sí? O en este caso son podado, no podado. Es la misma plantación, se toma bloques en donde en un lado se le realiza el tratamiento 1, en este caso la poda, y en el otro lado, o sea, físicamente están pegados, ¿sí? Se puede asumir que son situaciones homogéneas dentro del bloque. ¿Cuáles son los factores homogéneos? El suelo, los tratamientos culturales, o sea, la rastreada, la limpieza, los raleos, todo eso se mantiene homogéneo y lo único que se quiere probar es en un lado voy a podar y en el otro no voy a podar. Eso se llama bloqueo. Yo bloqueo dos parcelas, aseguro que las condiciones de homogenizar los otros factores, mantenerlos
estables. Entonces replico, a ver cuántas veces replico estos bloques, el bloqueo, o el emparejado, o el apareado. Estos son muestras apareadas. Tengo 10 bloques, ¿sí? 10 bloques, 10 veces replico estos dos tratamientos, estas son las repeticiones, a través de la conformación de bloques, en donde en cada bloque yo tengo representado los dos tratamientos que pruebo. Sin poda sería el testigo, ahí no le hago nada, no modifico la situación, ¿sí? Y ahora sí quiero ver, voy a leer el ejercicio, pero no me acuerdo bien. Dice, para probar la eficacia de un tratamiento de poda en un bosque de Rowley, un investigador decide comparar el incremento del diámetro de los fustes de los árboles podados con el incremento en diámetro de los árboles sin poda. Para ello para ello se localiza 20 lotes, de los cuales 10 se los poda y al resto no. Las muestras no se consideran independientes. Al cabo de 3 años se obtienen los incrementos promedios para cada lote, siendo los resultados los siguientes. Bien. Fíjense, en términos de, digamos, de la realidad propia de la poda, cuando yo podo, yo le estoy quitando maquinaria de producción al árbol. Entonces la poda es una cosa muy sensible. Si yo podo de más, le quito capacidad fotosintética al árbol y el árbol va a dejar de crecer. O sea, la poda, por lo general, no es positiva si se realiza de una manera demasiado intensa y entonces hay que tratar de ver, digamos, un equilibrio entre frecuencia, entre entrar y podar, intervenciones, varias intervenciones, en donde yo podo poco. ¿Qué es lo que yo busco con la poda? Obtener madera libre de nudos, o sea, madera limpia, que el árbol se vaya desarrollando sin las ramitas y vaya desarrollando madera limpia. Eso a los forestales les importa mucho, porque son ellos los que se meten con el bosque, y a los industriales más que nada, porque ellos quieren trabajar con madera limpia, ¿sí? La madera sin nudos, en caso de los pinos y de los eucaliptus, tienen muchísimo más valor. Yo lo que voy a hacer rápido, siempre les recomiendo calcular un promedio para ver cómo se orientan los datos, cuál es la variable bajo estudio acá, que se está midiendo en cada una de estas parcelas o bloques, que se mide, cuál es la variable. ¿La diferencia? No, espera, a ver, sí. Incremento de diámetro de los fustes, en centímetros. Eso es el incremento promedio. Sí. Perfecto. Bueno, se mide el incremento. ¿Qué es el incremento? En centímetros, o sea, cuánto se incrementa, cuánto crece en diámetro, cuánto crecen en diámetro los árboles, ¿sí? Acá está, lo voy a copiar, el incremento del diámetro de los fustes. ¿A los cuántos años se midió el incremento? A los 3 años. O sea, se midió al inicio del tratamiento, o sea, unas parcelas se podaron y las otras no se podaron. A los 3 años se vuelve a medir el diámetro y por diferencia se obtiene el incremento, ¿sí? En este primer bloque, yo medí el incremento, me dio 0,29 y con poda. Y sin poda me dio 0,30, ¿sí? Todo en centímetros. Nada, no crece en nada. Y acá, bueno, yo debajo de esta tablita, voy a armar una nueva variable ahora, ¿sí? Que es la diferencia de medias. Entonces, yo en cada parcelita, en cada lote, yo tenía varios árboles. A esos árboles les medí el diámetro de los podados, me fui al otro lado, le medí el diámetro, después a los 3 años volví, le medí a los mismos el diámetro con poda y de los mismos sin poda. Y ahí calculé, hice un promedio, ¿sí? De cuánto era el diámetro al inicio y cuánto era el diámetro a los 3 años,
hice la diferencia y eso me dio 0,29 centímetros. Para la parcela contigua, o sea, la pareada, sin poda hice lo mismo. Entonces, estos son promedios, ¿sí?, de crecimiento, determinados con diámetro promedio al final, menos diámetro promedio al inicio. Y bueno, traten de entender la problemática, ¿sí?, para que no sea tan abstracto. Entonces, ¿qué yo hago? Yo ahora, porque fue color. Ahora rápido voy a construir una nueva variable, ¿sí? Ahora yo no trabajo con las medias, con las diferencias de medias. Yo no trabajo con las medias, sino que trabajo con las diferencias de medias. Esto por bloque, yo voy a calcular una diferencia. Diferencia entre lo que creció con poda menos lo que creció sin poda. Listo, en este primer punto me da negativo. Después en el próximo bloque, eran 2 parcelas apareadas, le calculé la diferencia y me da todo esto. Ahora yo tengo que construir una nueva variable, que es la diferencia de medias promedio. ¿Sí? Es mi nueva variable. Ya trabajo con las medias, con las diferencias de medias ahora, no trabajo con restando la media 1 menos la media 2. La nueva variable ahora es la diferencia, directamente. Bien, ahora fíjense cómo yo establezco las hipótesis. La hipótesis nula dice que la media de las diferencias, o sea, la diferencia hipotética es 0. No hay diferencia. La poda no generó ningún impacto, ¿sí? Ni positivo ni negativo. ¿Hay diferencias? Sí, pero son numéricas, estadísticamente no son significativas. Contra la hipótesis de alternativa de que sí hay diferencia, esa media de las diferencias es distinta de 0. Puede ser o negativa o puede ser positiva. Si yo me voy a ver el promedio de las diferencias o la media de las diferencias, yo veo que, fíjense qué insignificante es 0,0095 centímetros, ¿sí? Encima. Entonces, voy a hacer la prueba formal. Esta es la fórmula de la media de las diferencias que utilicé, en donde sumé todas las diferencias, las n diferencias, o sea, i variando de 1 hasta 10, tengo 10 diferencias acá, las sumé, las dividí por 10, y me dio 0,0095 centímetros. Ahora tengo que sacar, fíjense, la variancia de esta nueva variable, ¿sí?, de las diferencias, y bueno, simplemente voy a aplicar la fórmula, ¿sí? Voy a hacer cada una de estas diferencias menos la media, elevado al cuadrado, sumo, esto lo hago con la fórmula directamente, o aplico la fórmula de trabajo, y divido por n menos 1. Esto se llama la variancia de la muestra, var S, pero ahora no utilizo los datos, sino utilizo estas diferencias, ¿sí? Es la variancia de las diferencias, y me dio este valorcito súper chiquito. Le tengo que meter un par de decimales para que se vea. Bueno, y ahora, cuando yo trabajo con estos bloques, es mucho más fácil el cálculo que tengo que hacer. Este va a ser mi estadístico de prueba. Fíjense qué pavada. Es la media de las diferencias, menos la media de las diferencias de la hipótesis nula, que yo asumo que es 0, dividido ahora el error estándar de este nuevo estimador, que es diferencia de medias. Este es el error estándar. Entonces, esto sería la variancia para la diferencia de medias. Yo tengo que obtener el desvío estándar, o sea, le aplico raíz, y después todavía divido por la raíz de n para obtener el error estándar de la diferencia de medias muestrales de raya. ¿Ok? Bien, esto es bien sencillo. Y después este valor, el t de h sub 0, lo voy a contrastar contra un valor de t de tabla. Esto es lo más fácil posible. Si les agarro un ejercicio de esto en el examen, lo van a hacer en 2 minutos.
Entonces, el T de H sub 0, ¿cómo lo calculo? Con la diferencia de medias menos la diferencia hipotética sobre el error estándar de la diferencia de medias. Yo ahora voy a obtener el desvío estándar. Acá abajo le voy a aplicar la raíz. Ups, perdón. Raíz. Y a esto todavía le voy a agregar acá, voy a hacer el error estándar, lo voy a escribir, de la media de las diferencias muestrales. De la diferencia muestral. Perdón, muestral. Este es mi estimador. Yo tengo que calcularle el error a la diferencia. A esa estimadora, a esa variable. Raíz de n, no, a ver, sí, raíz de n. ¿Cuánto era n? ¿Cuánto vale n, chicos? 10. 10, perfecto. Pero no, me dio este valorcito súper chiquito. Ahí está. Este es el denominador acá, entonces yo ahora voy a calcular la diferencia de media 0,00095 menos ¿qué? Menos 0, porque es la diferencia hipotética de la hipótesis nula, dividido lo que acabo de calcular, el error estándar de la media de las diferencias muestral, pum, esto me dio el estadístico de prueba, ese es el valor más importante, ¿eh? ¿Cuánto es? Bastante chiquitito, 2 con... nada. 2,013. Ahora vamos a contrastar con el valor de tabla, T de tabla, que ahora sí buscamos de manera simple. Me voy a la tabla, le pido la inversa de T acá de 2 colas, porque tengo que dividir mi error de tipo 1 en 2 colitas. Entonces, esta función de Excel ya me incorpora, ya va a dividir el alfa que yo le voy a poner ahora acá, lo va a dividir en 2, y los grados de libertad, que son 10 menos 1, 9. Este es el valor estandarizado, el valor tabulado, con el cual yo voy a contrastar mi valor calculado. Profe, ¿podría mostrar el cálculo que está en la celda del valor calculado de T? Ahí. Ok, es 0,0047 El error el estándar denominador, ¿no? Claro. denominador estándar, sí. ¿Y me mostraría, por favor, el cálculo en esa celda? ¿En cuál? ¿En esta? Sin la del error. Es el desvío estándar de la diferencia Ah, ahí está. Claro. dividido la raíz de n. Es esto. Esto acá, mirá. Ujú. El Sí, me confundí, estaba usando la varianza. La variancia. La varianza yo vez ya le del- apliqué raíz. Claro. Sí, este es el Sí, denominador. sí, sí. Claro, gracias. No, por favor. Bueno, ¿y qué voy a concluir? Ahora acuérdense que mi alfa lo dividí en 2 colas, por eso la prueba que yo tomo, o la tabla, ahora vamos a ir a la tabla, no vamos a ir nada a la tabla, divide mi alfa sobre 2. Este debería ser entonces el valor de t para un alfa dividido 2 de 0,025. Negativo como positivo, porque yo en mi hipótesis nula, yo pongo que, a ver si me toma negativo, ahí está. Yo pongo que no sé, tiene que ser distinto, tanto positivo como negativo. Tiene que ser o muy mayor al T positivo, el T crítico, 2,26, o menor todavía a menos 2,26. En este caso, ustedes así, rápidamente, ¿qué pueden observar? ¿En dónde se encontraría el valor? Ahora yo busco un grafiquito.
busco un gráfico, ustedes vayan pensando respecto de lo que nos salió el cálculo, el valor de T crítico. Yo estoy buscando acá. Un caso para mostrarles en forma gráfica qué es lo que estamos haciendo ahora, porque creo que... Podría ser que el valor de T calculado, o sea, se encuentra entre los dos extremos, 2,26 positivo y negativo. Ujú. Y como la zona de rechazo está en los extremos, sería que el valor de T calculado estaría en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Excelente, Manu. Es así, está dentro de la zona, está dentro de la zona de aceptación, no llega a los extremos, ¿sí? Está acá. Si esta diferencia crítica, acá vamos a pensar en términos de tesis, porque esta está en términos del estadístico, digamos, de la diferencia de medias. La crítica no lo sabemos, podemos calcular la crítica, hacer la inversa de esto y calcular, digamos, como un estadístico de diferencia de media crítica en vez de T. Entonces, T estaría acá, T positivo 2,26 y menos 2,26 de este lado. Como dijo Manu, el valor de tabla, el valor calculado vale 2,013. Entonces, estaría acá dentro de la zona de aceptación. Entonces, esas diferencias no son significativas, lo que está muy bien. ¿Saben por qué? Está bueno que hayamos llegado a la conclusión. Entonces, sí, acá hay dos formas, digamos, tenemos que establecer. Sí, la hipótesis nula, si el T de la hipótesis nula es mayor al, mayor en términos absolutos, mayor en términos absolutos, porque puede ser o bien negativo o bien positivo. Al T de tabla, ¿sí? Acá lo voy a poner así, al T de tabla lo voy a poner entre los palitos estos, para que se sepa que es en términos absolutos, entonces rechazo la hipótesis nula. En cambio, si el T de tabla, el T calculado es menor al T de tabla, acepto la hipótesis de igualdad. En este caso, cuando yo podo, yo siempre estoy con el corazón en la boca de que si podé demasiado y estoy afectando, si mi forma de podar afecta el crecimiento, yo tengo que rever ese tema. Entonces, cuando yo podo, yo justamente busco que no le afecten el crecimiento, que crezcan de la misma manera sí, como los que crecen sin podar. Entonces, este resultado a mí me conviene porque no se vieron impedidos en el crecimiento, ¿ok? Entonces, yo tomo la decisión de que este T de tabla, este T calculado es menor al T de tabla. Entonces, acepto la hipótesis nula y concluyo que la diferencia entre crecimiento de los podados y no podados, perdón, es igual. O no se puede, con esta no hay evidencias suficientes que indiquen lo contrario, ¿sí? De que el crecimiento se mantiene igual, tanto para los que se podan como para los que no se podan. Es igual. Listo. Bueno, ahora lo hacemos rapidísimo y ya terminamos, chicos. Un aguante, por favor, aguanten un poquito. Ahora sí, vamos a tomar la prueba de T para media de de muestras emparejadas. La variable 1 son los podados, acá no me interesa. Los datos de crecimiento de los sin poda. La diferencia hipotética vuelve a ser 0, sí, ahora podría haberle puesto los rótulos. Le voy a poner los rótulos. Así ya tenemos bien ubicado cada cosa y no nos perdemos. Le pongo los rótulos y le doy un rango de salida.
Y ahora vamos a ver qué salida nos tira. Métele nomás. Esto lo elimino. Bien. Bueno, vamos a ver entonces. Las medias son las mismas. Sí, son las mismas. Las variancias son, no sé por qué no le calculé, las variancias, el coeficiente de correlación de Pearson no nos importa. La diferencia hipotética, sí, los grados de libertad, 9, 10 menos 1. El estadístico de prueba me dio 2 con justamente el mismo valor, ¿sí? 2,013. Voy a agrandar todo esto un poquito, que esto es lo que nos importa. Y otra vez, acá está el estadístico, este es el TDH sub 0, que yo calculé, TDH sub 0, contra el valor crítico de una sola cola o el valor crítico de 2 colas, que es lo que nosotros tomamos, ¿sí? Tomamos este, porque nuestra hipótesis de alternativa era distinto, y entonces acá podemos ver que es el mismísimo valor, ¿sí? Y la decisión que vamos a tomar va a ser con este. No, acá esto es difícil de interpretar cuando se dividen las dos colas. Conviene dejarlo, y en estos casos en donde yo hago diferencia de medias y mi alternativa es distinta, entonces me conviene trabajar simplemente contrastando el T calculado contra el valor de T crítico, en este caso para las dos colas. Y ahí tenemos todo, chicos. Quedó terminado el ejercicio. Nos queda en pendiente este para los el RO, para el estadístico, para probar el coeficiente de correlación lineal de Pearson, para ver si la correlación que yo encontré entre dos variables es significativa, ¿sí? Eso cuando yo tengo coeficientes de correlación que están en el orden de menos 0,5 y más 0,5, y ver si ese R es significativo en realidad, ¿sí? No para los casos, digamos, en donde el R es grande. Y después nos faltan los casos de hacer test de hipótesis para proporciones, para una proporción respecto a una proporción de referencia, y para diferencia de proporciones. Eso lo vamos a hacer, como yo le pedí al ingeniero Friedel, que el 19 o 18, voy a chequear, de octubre, me dé un poco de tiempo como para charlar con ustedes y ponernos a tiro con esta guía de trabajos prácticos, y después avanzar, sí, con lo que es el desarrollo de la nueva guía de trabajos prácticos de la unidad 3, que es súper cortita, son todos los principios de la experimentación. Y después ya la unidad 4, ya empezamos con diseño completamente aleatorizado y diseño en bloques completos, aleatorizados, que ahora van a ver que ya es todo muy parecido, se repite, se va agregando nomás algunos factores o fuentes de variación, y ya vamos a terminar pronto, les puedo asegurar, esta materia. Espero que le... Silvia. Sí. Ah, Fidelina, estás ahí. Silvia, o sea, no la semana que viene. No. Ah, No. porque... La semana que viene, el 12, Alejandro empieza con la unidad 3, 12 y 14. Porque ahí hubiera sido conveniente esa semana, porque es todo teoría lo que él tiene que dar. La unidad 3 es todo teoría. Sí. No, él me pidió que yo, a pesar de que sea teoría, les haga algunos ejercicios en donde ellos se plantean, por ejemplo, un experimento en donde ellos se plantean los tratamientos, las repeticiones, el layout de campo y la aleatorización. O sea, eso los tengo que plantear. Claro, porque si no se va, tema que se empieza a mezclar todo. Él Vamos a tiempo. Él quiere dar teoría, me dijo. Quiere dar teoría. Así que bueno, vamos a hacerle caso, y bueno, que los chicos sigan